Muy bien, entonces para el día de hoy, como indiqué, pues vamos a trabajar con lo que es el trinomio de la forma ax elevado al cuadrado y esto más bx más c, más bx más c. Entonces, ¿qué es lo que me está indicando este trinomio? A diferencia del trinomio anterior, que no tenía esta letra A, ahora esta A me está indicando que hay un número que puede ir acompañando a la variable x cuadrado y este número puede ser mayor que 1. Anteriormente dijimos que quien tenía que acompañar a la variable cuadrática tenía que ser un 1, exactamente. Pero ahora, al momento de colocar una A, podemos ver que ya puede existir un valor mayor a 1. Entonces, ¿cuáles son los pasos que yo tengo que seguir para poder trabajar con este trinomio? El paso sería el siguiente. Paso número 1. Se toma el valor de A y se multiplica por ella misma y por el tercer término. El paso número 2 dice, se siguen los pasos del caso anterior. ¿Que el caso anterior cuál es? Era el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Ese es el caso anterior. Y está en el video publicado ya en nuestro clase. El paso número 3 dice, se toma el valor de A y se divide dentro de uno de los factores. Y hay un caso especial en el que ninguno de los factores es divisible dentro de A. Entonces, si A no es divisible dentro de ninguno de los factores, entonces se descompone A en dos factores. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo es que nosotros debemos trabajar con esta sección. Y voy a agarrar uno de los ejercicios que ustedes tienen ahí en su guía para que veamos que efectivamente pues podemos aplicar este caso. Veamos aquí. Tengo 2x al cuadrado más 7x más 3. Entonces voy a colocar acá 2x al cuadrado más 7x más 3. Muy bien. Entonces ahora pues ya tengo el ejemplo y vamos a identificar. Voy a traer esta forma hacia la parte de abajo de mi ejemplo y yo quiero identificar lo siguiente. Vean, puedo ver que A vale 2 porque A es quien acompaña a la variable que está elevada al cuadrado. Puedo ver que B vale 7 porque es quien acompaña a la variable X que está elevado a la 1. Y C vale 3. A este C se le conoce como término independiente porque es el que no tiene variable. Pero para este caso, ¿quién me interesa a mí? A mí me interesa el valor de A, que en este caso es 2. ¿Por qué me interesa? Porque yo me voy al paso número 1 y el paso número 1 me dice lo siguiente. Me dice, se toma el valor de A. ¿Y qué debo hacer con el valor de A? Dice que se multiplica, acá, se multiplica por ella misma y por el tercer término. Entonces voy a ampliar acá y dice lo siguiente, aquí estamos. Se toma el valor de A y se multiplica por ella misma y por el tercer término. Eso significa que tengo que multiplicar estos valores. Voy a irme entonces a mi ejemplo y voy a tomar el valor de A, que para este caso es 2. Dice que, voy a borrar esta parte que ya no la necesito, se toma el valor de A, se multiplica por ella misma. ¿Y en dónde está A? Está en el primer término. Entonces voy a colocar el primer término. Se multiplica por ella misma y por el tercer término. Eso significa que el segundo término se va a quedar exactamente igual. Voy a escribir aquí más 7x y esto más 2 multiplicado por 3, ya que yo tengo que multiplicar la constante A por ella misma, que está en el primer término, y por el último término,
que es el 3. Y el segundo término se queda exactamente igual. Entonces ahora, pues ya he seguido el primer paso, que me dice lo siguiente: se toma el valor de A y se multiplica por ella misma y por el tercer término. Entonces, ya he planteado esta operación. Ahora la vamos a simplificar. ¿Cómo me quedaría? Vamos a la parte de abajo. Y me quedaría lo siguiente. Yo puedo decir aquí, 2 multiplicado con 2, eso me da a mí 4. Y la variable x al cuadrado solo se copia. Luego tengo más 7x, porque este 7x no sufrió ningún cambio. Más 7x. Y luego más 2 por 3, que me da 6. Entonces voy a colocar aquí 6. Entonces ahora he obtenido un nuevo trinomio. Y con este nuevo trinomio yo tengo que seguir el paso número 2. Veamos qué me dice el paso número 2. El paso número 2 dice, se siguen los pasos del caso anterior. Y el caso anterior era el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. ¿Y qué decían los pasos del caso anterior? Bueno, veámoslo en la guía. En nuestra guía están los pasos del caso anterior. Vamos a ir acá. Y me dice lo siguiente. Dice, el primer término debe tener raíz cuadrada exacta. ¿Sí? Entonces, me voy a ir al primer término y voy a verificar que tenga raíz cuadrada exacta. Entonces, me voy acá y ahora el primer término es este de aquí, que sería este 4x al cuadrado. Y la raíz de 4 es 2. Y la raíz de x cuadrado es x. Entonces, puedo ver que efectivamente tiene raíz cuadrada exacta. Ahora, vamos al siguiente paso. El siguiente paso me dice lo siguiente. Vamos a ver acá. Me dice, se descompone en 2 factores. ¿Sí? Voy a ir paso a paso. Se descompone en 2 factores. Cuando a mí me dicen se descompone en 2 factores, entonces lo que yo hago es agregar paréntesis. ¿Sí? Los paréntesis me indican multiplicación. Y cuando yo tengo elementos de una multiplicación, a esos elementos yo le llamo factores. Entonces ya tengo esa parte. Voy a continuar con la lectura. Y la lectura me dice, después de descomponer en 2 factores, me dice, donde el primer término en cada factor, ojo, el primer término en cada factor, ¿quién es? Dice que es la raíz cuadrada del primer término, ¿sí? Es la raíz cuadrada del primer término, que fue la que encontramos inicialmente. O sea que lo que yo tengo que hacer en este caso es colocar 2x acá y colocar 2x acá. Porque me dijo que el primer término en cada factor es la raíz cuadrada del primer término. Entonces, ya tengo la raíz cuadrada y la coloco como primer término en cada factor. Entonces, ya seguí el paso número 2. Ahora voy con el paso número 3. Veamos qué dice el paso número 3. Dice, el signo del primer factor es el signo del segundo término. ¿Del segundo término de quién? Del trinomio. Entonces ahora vamos a colocar el signo del primer factor. ¿De dónde lo vamos a tomar? Del signo del segundo término. Entonces vayamos a nuestra actividad, de nuestro programa, y puedo observar que aquí está el segundo término y su signo es positivo. O sea que ese va a ser el signo que yo voy a colocar en el primer factor. Era lo que me decía. Entonces dice, el signo del primer factor es el signo del segundo término. Y ya tengo esa parte. Ahora voy con la siguiente parte de la lectura. Y me dice lo siguiente. Aquí está arriba. Aquí estamos. Bien. Me dice la otra parte. En esta sección. El signo del segundo factor. ¿Quién es el signo del segundo factor? Dice que es el producto. Cuando hablamos de producto, estamos hablando de una multiplicación. Entonces, es la multiplicación entre. ¿Entre quién? Dice que es entre el signo del segundo término
el signo del segundo término con el signo del tercer término. O sea que yo tengo que multiplicar el signo del segundo término con el signo del tercer término. Y ese resultado va a ser el signo de mi segundo factor. Entonces, vayamos a nuestro programa y verificamos. Entonces dice que el signo del segundo factor va a ser la multiplicación entre el signo del segundo término con el signo del tercer término. Y si yo multiplico aquí más con más, mi resultado me da más. O sea que este signo positivo es el que voy a colocar en el segundo factor. Entonces voy a colocar aquí signo más. Bien, ya tengo esa segunda parte. Ahora ya cumplí con esa condición. Ahora me voy con la condición siguiente, que es el inciso D. Y me dice lo siguiente, ojo con esto. Dice, si los signos en los factores son iguales, ¿qué debo hacer? Dice que se buscan dos números que multiplicados sean el tercer término. Tengo que buscar dos números que al multiplicarlos sean el tercer término. Y que al momento de sumarlos sean el segundo término. Vamos a mi operación. Entonces, observen aquí. Yo necesito, como en los factores hay signos iguales, necesito dos números que multiplicados me den 6 y que sumados me den 7. ¿Qué números van a ser esos? Muy fácil. Sería el 6 y el 1. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 6 por 1, eso me da 6. Y si sumo 6 más 1, eso me da 7. Entonces, ya tengo esos números. ¿Qué voy a hacer? El número mayor lo voy a colocar en el primer factor y el número menor lo voy a colocar en el segundo factor. O sea que aquí voy a colocar al 6 y acá voy a colocar al 1. Y con eso se termina la factorización. ¿Por qué? Porque la siguiente sección me habla de cuando los signos son diferentes. Vean aquí. Aquí nos quedamos. Y dice, si los signos son diferentes, ¿qué debo hacer? Se buscan dos números que multiplicados sean el tercer término y restados el segundo término. Entonces, eso es lo que me dice la segunda parte de aquí hacia acá. Entonces, ya está terminada la factorización siguiendo todos los pasos del trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Ahora voy a irme a mi operación y voy a subir. Observen, el paso número 2 decía, se siguen los pasos del caso anterior, que era el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Ya terminé con eso. Ahora voy con el paso número 3. ¿Qué dice el paso número 3? Dice, se toma el valor de A y se divide dentro de uno de los factores. Entonces, me voy a ir hacia abajo y voy a decir, ¿quién era el valor de A? El valor de A era 2. Y dice que yo lo tengo que dividir dentro de uno de estos factores. Entonces, observemos acá. Yo voy a decir lo siguiente. Si divido dentro de 2 el primer factor, puedo ver que 2 dividido 2 me da 1. Y puedo ver que 6 dividido 2 me da 3. Entonces, el primer factor sí se puede dividir dentro de 2, pero solo es uno de los dos. ¿Qué pasaría si alguien dice, bueno, yo quiero tomar el segundo factor y lo voy a dividir dentro de 2? Y va a decir, 2 dividido 2 es 1, pero 1 dividido 2 no es posible dividirlo. Aquí, en esta parte, la división tiene que ser exacta. Por lo tanto, no vamos a tomar el segundo factor, sino vamos a tomar el primero. Entonces, voy a agarrar el primer factor y lo voy a dividir dentro de 2. Y mi resultado final, ¿cómo me quedaría? Me quedaría de la siguiente manera, diciendo 2x dividido 2, ahora solo me quedaría x, porque 2 dividido 2 me da 1 y ese 1 ya no es necesario colocar. Luego, signo más. 6 dividido 2, eso me queda 3. Y el otro factor, como no lo estoy tocando, entonces solamente lo voy a copiar y lo voy a colocar a la par. Y aquí ya tengo mi resultado final. Con eso ya está factorizado mi trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. ¿Estamos todos de acuerdo?
¿Se entendió esta situación? Sí, profe, muy clara. Profe, muy claro. Muy bien, excelente. Ustedes ya tienen todos los pasos. Yo ahorita lo que hice fue seguir los pasos para que ustedes resolvieran. Voy a resolver otro ejemplo sin leer los pasos, solo los voy a mencionar para que vean que es más rápido el proceso. Entonces, voy a tomar el segundo ejercicio, que, bueno, de hecho, pues es su tarea, pero pues, yo voy a tomarlo. Los que ya lo hicieron, pues, solo confirman su resultado, y los que no, pues, al menos, pues, tienen 2 ahí. Veamos acá, 2y cuadrado más 9y más 4. Vamos a escribir aquí. 2y al cuadrado más 9y más 4. Muy bien, aquí está el siguiente ejemplo. 2y cuadrado más 9y más 4. Muy bien. Entonces ahora vamos a decir lo siguiente. El paso número 1 dice que yo tengo que tomar el valor de A. Lo tengo que multiplicar por el mismo valor y por el tercer término. Entonces voy a decir lo siguiente. 2 multiplicado con el mismo 2 que se encuentra en el primer término. 2y elevado al cuadrado. Como el segundo término no lo toco, se queda exactamente igual. Voy a escribir aquí 9y. Y el tercer término sí lo voy a multiplicar por la constante a, que en este caso sería el 2. Entonces observen, ¿qué hicimos? Tomamos el valor de a, que es 2, lo multiplicamos por ella misma, que está en el primer término, y lo multiplicamos por el tercer término. Y el segundo término permanece exactamente igual. Ahora vamos a simplificar esta expresión. Yo diría lo siguiente. 2 multiplicado con 2, eso me va a quedar 4y elevado al cuadrado. Luego, más 9y, copio el segundo término, que está exactamente igual, y luego más 2 multiplicado por 4, que eso me queda 8. Ahora, pues ya tengo un nuevo trinomio. ¿Qué debo hacer con ese trinomio? Debo seguir los pasos del trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. ¿Y qué me dicen los pasos? Me dice lo siguiente, que el primer término debe tener raíz cuadrada exacta. Y yo digo, la raíz cuadrada de 4 es 2. Y la raíz cuadrada de y cuadrado es y. Entonces puedo ver que sí tiene raíz cuadrada exacta. Después me dice, se descompone en 2 factores. Como indiqué, mis factores van a ser 2 paréntesis. ¿Por qué? Porque cada paréntesis me representa multiplicación. Luego me dice, el primer término en cada factor, en estos de acá, es la raíz cuadrada del primer término que ya había encontrado. Entonces solo coloco 2y acá y 2y acá. Ya tengo el primer término. Ahora me dice, el signo del primer factor es el signo del segundo término. Y el segundo término tiene signo positivo. Entonces lo mando para acá. Luego me dice, el signo en el segundo factor es la multiplicación entre el signo del segundo término con el signo del tercer término. Y más por más me da más. Entonces este resultado lo mando al segundo factor. Y coloco aquí signo más. Luego me dice, si en los factores quedan signos iguales, se buscan 2 números que multiplicados me den el tercer término y sumados el segundo. O sea que yo necesito 2 números que multiplicados me den 8 y que sumados me den 9. ¿Quiénes van a ser esos números? Van a ser 8 y 1. Ya que si yo multiplico 8 por 1, me da 8. Y si sumo 8 más 1, me da 9. El número mayor lo mando al primer factor y el número menor lo mando al segundo factor. Entonces me quedaría de la siguiente manera. 2y más 8 y 2y más 1. El siguiente paso me dice que cuando ya tengo los factores, tengo que dividir el valor de la constante a dentro de uno de los 2 factores. Y yo puedo ver que el primer factor sí es divisible dentro de 2, porque 2 dividido 2 me da 1.
Y 8 dividido 2 me da 4. Pero si yo verifico el segundo factor, miro, 2 dividido 2 me da 1, pero 1 dividido 2 no es exacto. Y dijimos que la división tiene que ser exacta. Por lo tanto, el factor que tiene que ser divisible dentro de 2 sería el primero. Solo es uno de los dos factores. Yo solo estoy verificando que el segundo factor no es posible dividirlo. Y aunque fuera posible dividirlo, solo escogemos uno de los dos. Entonces ahora vamos a agarrar el primer factor y lo vamos a dividir dentro de 2. Y expresamos nuestra respuesta final y decimos 2 dividido 2 me da 1. Como me queda 1, ya solo voy a escribir la variable y, porque ya no es necesario colocar ese 1. Ya lo puedo dejar de esa manera. Y 8 dividido 2 me da 4. Entonces voy a colocar aquí más 4. Muy bien, ya dividimos. Y como el segundo factor no lo estamos tocando, únicamente lo copiamos a nuestra respuesta y aquí ya estaría factorizado nuestro trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entienden los ejemplos? Sí, se entiende, bro. Muy bien. Entonces, bueno, yo espero que todos pues entendamos esta parte, ya que esta parte pues es bastante sencilla, bastante esencial, y lo que nosotros buscamos es que esto pues quede lo más claro posible. Bueno, entonces,